Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 31. Esta semana en Alquimia Personal voy a hablar de por qué se nos hace tan difícil cambiar. Ejercer el cambio no es tan simple y lo miré desde el punto de vista de mi experiencia y también traje algo que explica muy bien por qué es difícil cambiar desde la biología de nuestro cuerpo y desde el pensamiento. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. A mí me encanta empezar los episodios con historias para que al menos nos relacionemos y sintamos que estamos hablando, como si ustedes estuvieran acá conmigo y yo les estuviera contando la historia. Pero antes de empezar el episodio de hoy, quiero que consideres suscribirte a Alquimia Personal. Al final de cada página del podcast en alquimiapersonal.com, que es donde alojo la página web del podcast, puedes ir y si bajas al final vas a encontrar dónde entrar tu nombre sin apellido y tu mejor correo electrónico. Allí te voy a contar acerca de los talleres, las novedades, las cosas lindas que pasan en Alquimia Personal y vas a recibir información que yo sé que te va a interesar si estás sintonizado con este podcast. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y encontré 5 razones principales. Empecé a mirar mi vida hacia atrás. Y ustedes saben que a mí me encanta hacer gráficos y mirar cuáles son los puntos de inflexión en mi vida y esto lo he recomendado muchísimas veces. Porque esos puntos de inflexión muestran qué es lo que te ha hecho cambiar y son puntos de awareness o de darte cuenta qué es lo que tu alma está buscando. Resulta que cuando yo llegué acá a los Estados Unidos y me casé, mientras me llegaban los papeles, no fue tan fácil conseguir trabajo. Entonces me tocó, porque la carrera no estaba homologada. Yo había hecho administración de empresas en EAFIT en Medellín y había hecho diseño de modas también. Y estas carreras no estaban a la par acá, no estaban homologadas. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que yo ponía un resumen, no era tan fácil decir de dónde había salido, no conocía a nadie, aunque la familia de mi esposo es una familia excelente, estaba en el mundo del periodismo y en el mundo más bien de las ciencias médicas. No era el espacio donde yo fuera a recibir una mano ayuda y venga, le encontramos trabajo como se acostumbra en Colombia. No sé si todavía, pero así era. Uno tenía los colegas, los compañeros, fulanito, peranito, pásame la hoja de vida. Eso no ocurría acá. A mí me tocó empezar desde cero y mientras esos papeles me llegaban, mientras yo homologaba la carrera, a mí me tocó coger trabajos de lo que fuera para yo poder pasar este tiempo y producir. Este periodo me enseñó muchísimo. Me enseñó, y aunque no lo comprendí completamente en esa época, me enseñó que no somos lo que hacemos, pero eso no lo vi sino hasta muchos años después. Yo tenía en mi mente en ese momento ese trabajo corporativo, yo soñaba estar con una valija sentada en una sala de juntas, ir a hacer presentaciones, viajar a diferentes compañías, en fin. Pasado un año, yo pasé de esos trabajos que yo tenía a el mundo corporativo. Yo sentía que para eso había venido, o eso creía, aunque mis experiencias anteriores haciendo la práctica en EAFIT me habían dicho muy claro que algo estaba mal. Pero mira cómo somos de cabeza dura que no entendemos. Es esa adicción a esos pensamientos y que les voy a contar las razones que yo he enumerado, las 5 razones de por qué no cambiamos, que mira cómo se amoldan a esa manera de pensar que yo tenía. Resulta que yo había hecho una práctica en Leonisa, que es una compañía buenísima, es una
una oportunidad muy buena y no sé qué. Sin embargo, en la práctica, a pesar de que el ambiente era buenísimo, había aprendido mucho y no sé qué, me sentía totalmente insatisfecha. Pero mi ego decidió no mirar hacia atrás, no poner atención y decir, eso no le voy a poner cuidado, voy a seguir por este camino, voy a seguir por este camino. Después de esto, la vida me cambió y llegué a los Estados Unidos, me casé y acá, de cabecidura, volví a hacer lo mismo. Tuve ese año haciendo trabajos diferentes, tratando de buscar una vida diferente y yo, con mi ego, decidí, o con mis pensamientos, decidí otra vez volver al mundo corporativo, que era para lo que yo me había educado, que cómo era posible, y lo hice. Pasaron 10 años prácticamente antes de yo decidir cambiar del mundo corporativo a ser madre y dedicarme completamente a la familia. Luego, a través de un tiempo, después más o menos de 5 años, se me estaba volviendo el cerebro avena y casi me enloquezco y yo dije, tengo que hacer algo porque esto está muy complicado, así no se puede. Y allí fue cuando empecé en el mundo online. Empecé con un sitio web que era súper famoso, muy bien conocido y que estaba produciendo muy bien, pero me aburrí de él. Otro punto, pero a pesar de saber que eso no era lo que yo quería, me demoré todavía más años porque me daba miedo cambiar, porque no quería cambiar y no sé qué. Después de esto ya llegué ahora a este momento de inflexión que sucedió con la ida a la República Checa y de regresar realmente a quien soy yo, a mis raíces, a lo que amo hacer, a la alquimia personal y ese encuentro que tuve con las vidas pasadas. Si no has escuchado el episodio que habla de por qué creo en otras vidas o en vidas pasadas, escúchalo. Allí cuento cómo es la experiencia que me transformó hacia donde estoy yendo en este momento y por qué me demoré tanto tiempo para llegar otra vez acá cuando yo sabía en mis años de juventud, cuando estaba en la adolescencia, que estos eran mis regalos. Esto era lo que era mi talento. Esto es lo que a mí me gustaba hacer. Entonces llega la pregunta del millón. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Si sentimos que eso no es lo que nos gusta, si sabemos que no nos está haciendo bien, si no nos llena, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y para eso te conté mis historias, para que veas esos puntos de inflexión. A pesar de tantas veces pasar por el mismo cuento y no sentirme bien y seguirme diciendo la mentira de que sí, esto es, yo estoy bien, ¿por qué nos cuesta entonces cambiar? Y aquí llegué a 5 razones muy poderosas. La primera es la pena de ver que no hemos logrado lo que deseamos y ese deseamos va entre comillas. Yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera de diseño de modas que yo estaba feliz. A mí me encantaba dibujar, me encantaba hacer diseños, me encantaba todo esto. Sin embargo, lo que yo deseaba era una cosa muy diferente. Era una vida de glamour. Era una vida en la que yo estuviera haciendo lo que me gustaba y me estuviera produciendo cantidades. Y eso no fue con lo que yo me encontré. Me encontré con ser diseñadora de una marca de ropa en Colombia que para mí estaba pagando ahí, pero yo quería una vida mucho mejor. Entonces el dinero me llamó y en ese momento fue la primera razón de el no creer que había logrado lo que había deseado, lo que me hizo cambiar a administración de empresas. Cuando me cambié a administración de empresas y yo hice aquella práctica en Leonisa, que era una práctica, una pasantía que no sé si todavía opera, la Universidad de AFIT nos da una pasantía pagada. Yo la hice en Leonisa y fue una experiencia muy buena en el sentido de que era una compañía excelente, era en el área de mercadeo, los compañeros de trabajo eran geniales, no había que trabajar como un burro. Sin embargo, yo no me sentía feliz. Me daba jartera tenerme que levantar todos los días a la misma empresa, a la misma hora, a mirar en el computador, a tener que hacer esas tablas, a tener que... Era aburridor. Yo miraba el teléfono. Yo me acuerdo que después de almorzar muchas veces, a mí me daba sueño y yo me quería dormir. ¡Qué aburrimiento! Y se supone que era mercadeo, lo que a mí me encantaba. Desde ahí llegaba la llamada y no la escuché. Sin embargo, cuando yo estaba en diseño de modas, aunque no era
el pago perfecto y no sé qué, me entraba una felicidad cuando yo dibujaba, cuando yo pintaba y cuando yo creaba, pero no me di cuenta que había otra cosa que yo podría hacer al mismo tiempo para brindar o hacer de esa situación una situación más placentera para mí. En fin, entonces la primera razón fue la pena de ver, la pena del pesar de ver que no hemos logrado lo que deseábamos. Esa vida con la que soñaba, por ejemplo, yo acá en los Estados Unidos, de ir a la sala corporativa y de vender en diferentes empresas mis ideas, me encontré con un choque tremendo cuando me senté en una sala de juntas y era lo más aburridor del mundo. Había una burocracia tremenda, nadie escuchaba las ideas, había que hacer lo que decía el jefe, había que trabajar el triple. Para mí eso no fue gozoso, eso fue terrible, no me encantó, no me gustó. Así que esa fue fueron de las primeras razones por las que yo me di cuenta que no es tan fácil cambiar, porque se supone que internamente nos estamos diciendo esa retórica de, oh, no hemos logrado lo que hemos deseado. La segunda es por el miedo al que dirán. ¿Qué va a decir mi familia si me ve que soy un hippie viviendo en la India, pero que me encanta vivir en este ashram y que estoy haciendo lo que me da la gana? Esto es un problema. Ahora la situación está cambiando y todos estamos más abiertos a escuchar y a vivir la vida que queremos vivir. Pero antes no era tan fácil. Nos estamos dando el permiso de hacerlo, pero aún así, el qué dirán, nuestra familia, nuestros hermanos. Yo tengo por ahí alguien que me dice, tú eres un cerebro perdido porque no estoy en el mundo corporativo moviéndome en juntas directivas y haciendo lo que otros pensarían que yo debería estar haciendo. La tercera razón es esa mente comparativa. Y esto se ve mucho en las personas que todavía están pegados en las redes sociales, mirando lo que hace el compañero de colegio, el compañero de trabajo, o, aunque no sea el compañero, lo que la competencia está haciendo, lo que la persona que yo quería ser como tal persona está haciendo. Es esa mente comparativa que no nos deja cambiar. ¿Por qué? Porque yo mejor me quedo aquí porque si vuelvo y cambio, ¿qué van a pensar mis colegas? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Cómo voy a cambiar esta carrera de medicina sabiendo que me costó tanto trabajo y tanto tiempo? Y entonces, ¿dónde estaría el doctor Mario Alonso Puig? Lo que pasa es que se necesita, como se dice en nuestra querida Colombia, un par de cojones muy tremendos. ¿Por qué? Porque es necesario mirarnos y tener ese conocimiento interno para decir, hasta aquí llegué, esto acabó, voy a hacer un plan para salir y voy a cambiar mi vida. Pero preferimos estar en el status quo sin cambiar porque tenemos mucho miedo a no estar a la par comparativamente de aquellos que nos conocen. Peor aún, cuando tienes un apellido rancio, o sea, y lo digo con este acento porque hay una región en Colombia en la que todo mundo habla con cierto acento y tiene uno que ser de la familia, de la familia, de la familia. A la hora de la verdad, la familia no está viviendo tu vida. A la hora de la verdad, tú eres tu propio ser. No es tu familia, eres tú el que vino a vivir esta encarnación y eres tú el que decides hacer con tu vida y recorrer tu camino como tú lo desees. Y aquí pasamos a la cuarta razón de por qué es tan difícil cambiar, y es la urgencia de lo programado en la edad cuando éramos chiquitos, cuando éramos jóvenes. Con el tal deberíamos. ¿Ustedes se acuerdan que sin querer queriendo, en las familias muchas veces no obligadamente nos decían, usted tiene que ir a la universidad? A mí nunca me lo dijeron, pero eso se entendía. Uno tenía que ir a la universidad, no había lo que se llama el famoso ahora año gap,
que es el año en que los muchachos terminan y no tienen ni idea de qué quieren hacer con su vida. En vez de meterse a perder plata a una universidad, se están yendo a viajar de mochileros. Y a todos los que somos en esta generación nos parece terrible. Estos muchachos no quieren hacer nada. Estos chicos o esta nueva generación no les importa nada. A la hora de la verdad, ¿sí será eso? ¿O será que tienen el radar y la brújula mucho mejor que la de nosotros y no se comieron ese cuentecito de la urgencia de lo programado cuando eran jóvenes? Porque lo programado es, usted va a tener su carrera, va a ver por usted misma, va a tener su casa, va a organizar su familia, aunque como yo digo, mis padres no decían eso, eso era lo que se entendía y eso es lo que muchas de las personas con las que yo hablo me dicen. De mí se esperaba esto y eso fue lo que yo hice. Es más, tengo una persona bellísima en nuestro grupo de alquimia personal que ha hecho una carrera que es difícil para muchos y yo sé que si estás escuchando vas a saber que estoy hablando de ti. Ella es médica y se vino a vivir a los Estados Unidos y cambió y decidió seguir lo que su alma dice. Y eso que sabemos que hacer una carrera como administración de empresas no es tan complicado como hacer una carrera como medicina. Ahora vamos a pasar a la razón número 5 de por qué nos es tan difícil cambiar y es en parte energético y biológico. Ustedes se acuerdan que hablamos del libro de Bruce Lipton en uno de los episodios de Alquimia Personal. Allí se nos explicó, o al menos les conté, que las células tienen una membrana y que esa membrana tiene capas fosfolipídicas y en ellas existen los receptores que se adaptan a la química de lo que estamos pensando, del cerebro y de lo que está sucediendo en el ambiente. Entonces no solamente es a la química del cuerpo como si le introducimos una pastilla, sino también a lo que está sucediendo en nuestros alrededores. Por eso que, por ejemplo, un niño que no tiene suficiente comida y que es maltratado, no crece y no se desarrolla tan bien como un niño que vive en un ambiente normal, porque la célula está recibiendo ese tipo de información y lo que hace es estar en modo sobrevivencia o supervivencia y no permite crecer y generar todos estos químicos que se requieren para uno tener una vida sana y perfecta y desarrollarse bien. Entonces, a esta persona que está en esta situación, esa célula le va a pedir hormonas de estrés y no de crecimiento y de desarrollo perfecto. Cuando esto sucede es porque ya o el ambiente o el pensamiento generado por esa persona se ha convertido en el demandante y el que ayuda a crear esta situación. Y aquí viene la conexión interesante, que es con la burbuja holocuántica, que es simplemente el campo energético que nos rodea a cada uno de nosotros. Y si no sabes de este campo energético universal, vuelve al principio de los podcasts, que ahí está el campo energético universal y el campo energético de cada uno de nosotros. Cuando uno emite un pensamiento, ese pensamiento va cargado con una energía, ya sea positiva o ya sea negativa. Y ese pensamiento lo lanzamos. Al lanzarlo va, como quien dice, a una realidad, pero esa realidad tiene como 3 capas. Una es la realidad física, otra es la realidad cuántica y otra es la tercera, que es el campo donde todas las posibilidades existen, que es el campo donde está lo bueno, lo malo. Se supone que no es bueno ni malo, sino que existe todos los duales en el sentido de que todo está contenido ahí. O sea, está la abundancia y está la escasez, está la perfección y está la imperfección. Allí está todo. Entonces, cuando yo lanzo un pensamiento a través de estos niveles de realidad, llega primero al campo de las posibilidades, cargado con esa energía que yo le di. Al estar allí, va a ser como un imán y se magnetiza cogiendo exactamente lo que yo le di a partir de un mecanismo que ayuda, como quien dice, a elegir lo que está demandando
ese tipo de energía que va con ese pensamiento. Y luego pasa al campo cuántico, que es en el movimiento de lo pequeño, de lo nano, de lo chiquitín, y allí estamos entonces hablando de la capacidad de cambiar esos receptores de la célula, de cambiar la química y allí de soltar esas hormonas del estrés o esas hormonas de crecimiento de las que estamos hablando, y luego llega a manifestarse en lo físico, que es el campo en el que estamos nosotros supuestamente, aunque estamos en todos los campos, en el que vemos acá con los 5 sentidos. Cuando tú estás viviendo mucho tiempo en ese tipo de pensamientos, es decir, digamos un pensamiento negativo, lo que va a pasar es que tu membrana va a cambiar esos receptores para adaptarse a ese tipo de pensamientos y va a empezar a demandar ese tipo de químico. Y allí es cuando se presentan los problemas. Se va a presentar la enfermedad, vas a hacer verdad la realidad que tú no estabas deseando para ti, pero es que como tú estás pensando así y estás lanzando esos pensamientos llegan al campo de las posibilidades para luego bajar al cuántico, manifestarse de tu célula y generar ese tipo de químicos, y ya en el físico lo vas a ver manifestado. Entonces, a través de la sincronía, te va a organizar el universo de manera tal que como tú estás pensando, te va a dar lo que tú estás sintiendo a través de esas emociones, a través de la carga de ese pensamiento, y así es como se manifiesta entonces esa realidad que estás viviendo. El problema es que cuando seguimos todo el tiempo en este tipo de actividad y de pensamiento, se va creando una adicción. Es la adicción de la célula que entonces cada vez va a decir, deme más hormonas del estrés. Y es adictivo, a pesar de que no sea un pensamiento bueno y que tú vivas, por ejemplo, con miedo o con el pensamiento de escasez de que todo se te va a acabar o de que no vas a tener ayuda o de que el virus te cogió o este tipo de cosas o de pensamientos son adictivos y van, como dije, cambiando la fisiología de la célula para demandar ese tipo de hormonas que ese pensamiento y esa carga están generando, estás dando. Entonces, ahí está el problema para cambiar. Los adultos, y ya cuando estamos adultos, dan como, ya no pensamos, como quien dice, con completa conciencia, sino lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les había comentado que existen todo ese tiempo en el que grabamos todo lo que aprendemos de nuestra familia, los pensamientos, los miedos, lo que se espera de nosotros, hasta más o menos cuando llegamos a la edad de 12, 14 años? Eso es lo que se queda en tu subconsciente como mecanismo automático de respuesta y se convierte en modelos de pensamiento heredados. Por eso, la adicción a una forma de pensar es tan difícil de cambiar y por eso es que el cambio en cada uno de nosotros es tan complicado muchas veces, porque muchas veces no es solamente la voluntad. ¿Cuántas veces hemos oído a la misma persona decir, hasta aquí llegué, no lo hice más? Y de nuevo se presenta esa incapacidad y vuelven y caen. ¿Por qué? Porque ya está dentro de su célula, dentro de sus receptores, la adaptación a ese químico que están demandando y que ya las diferentes glándulas están soltando. Entonces, hay los caminos neuronales que ya se crearon. La ventaja y la belleza de este proceso es la neuroplasticidad, que cuando tú ya te das cuenta, porque lo primero que hay que hacer es awareness, como se dice en inglés, darse cuenta. Y por eso este podcast es alquimia personal, porque la alquimia no se logra solamente con la parte física, sino también con la parte emocional, con la parte de energía y con todo esto que hace que nuestra biología cambie. Por eso el libro de Bruce Lipton se llama La biología de la creencia, porque son esos pensamientos los que generan esa química que hacen que en el mundo físico donde vivimos las cosas se manifiesten de esa manera. Entonces, ya para terminar,
este cuento es una cosa muy simple, pues ahora que lo descubrieron, ¿no? Simplemente tus pensamientos son los que no te dejan cambiar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque son los que generan esa vibración, esa carga energética que influye directamente sobre estos receptores neuronales y que están en la célula, en la membrana de la célula, y hacen que demande ese químico que a ti no te beneficia o que te beneficia cantidades, depende de lo que estés pensando. Y en la parte física es como traes la realidad acá. Esos mismos pensamientos lanzados al campo o lo cuántico se va a ver en tres realidades diferentes. Primero, en el campo de todas las posibilidades, donde va como quien dice e imanta o captura algo de allá para pasarlo al campo cuántico y luego llegar al mundo de la realidad física. Ahora ya entendí bien, porque a mí me tomó trabajo y yo tuve que mirar hacia atrás para comprender por qué verdaderamente no era tan fácil cambiar. Ahora paso a responder una pregunta que me dejaron en la web de Alquimia Personal. Acuérdate que puedes ir allá y grabar tu pregunta que la respondo en los episodios. Hola Marcela, soy Mónica desde España. Quería darte las gracias por todo y bueno, decirte que me siento también muy identificada, que siempre he sido una persona muy intuitiva en muchos aspectos. Pero a veces, bueno, mi pregunta sería es que a veces como que siento la intuición, pero mi mente me confunde. Entonces, ¿cómo puedo no salirme, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que estoy realmente haciendo caso a mi intuición y no confundirme, que mi mente no me confunda? ¿Cómo puedo mantenerme ahí y confiar en ella plenamente? Esa sería mi pregunta. Bueno, Marcela, muchas gracias por todo y sigo escuchándote. Un saludo y un fuerte abrazo y un beso desde España. Gracias por todo. Hola Mónica, gracias por tu pregunta. Sé que le va a servir a muchísimas personas porque recibí preguntas similares. Voy a darte dos cosas que puedes hacer. La primera es, antes de hacer cualquier trabajo intuitivo, vas a tomar agua. Vas a asegurarte de estar muy hidratada, porque el agua ayuda a la transmisión de los impulsos energéticos y de la conexión con el yo superior. Si estás deshidratada, no vas a poder escuchar ninguna respuesta. Toma bastante agua y siéntate en un sitio donde tú consideres tu espacio sagrado para escribir. Si tienes una pregunta que hacer, formula tu pregunta en voz baja pero con firmeza y di, por ejemplo, quiero saber la respuesta a qué elegir, si el trabajo A o el trabajo B. Y vas a sentarte y a respirar calmadamente para lograr llegar al punto de ciertas ondas más bajas que las beta donde tú te puedas comunicar. Y empiezas a escribir lo que te viene a la mente. Si no tienes preguntas específicas, simplemente siéntate como ejercicio mínimo 3 veces a la semana a escribir lo que te llega, a escribir. Y te vas a dar cuenta que te van a llegar ideas, imágenes, oraciones, frases. Lo más importante es no juzgar lo que llega y ese es el problema que estás teniendo. Estás juzgando y estás dudando lo que te llega. La primera forma de mejorar esto es comprometerte a no voy a cuestionar nada de lo que llegue. Escribe y escribe y escribe. Toma agua, escribe. ¿Por qué no es bueno que juzguemos? Porque ya cuando juzgaste, ya, como digo yo, llegó el metiche de la mente racional a decirte que esto te lo estás imaginando. Y allí ya se creó la desconexión con la intuición. Esto es como ejercicio. Y lo segundo que vas a hacer es darle a tu mente y a ti misma
la capacidad de comprobar ciertas cosas intuitivas que te pasan, para que así cojas la confianza. ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a poner pequeñas metas, pero bien chiquitas. Por ejemplo, dame una señal de estar conectada con mi intuición. Muéstrame, por ejemplo, plumas, que las vea a través de mi camino si estoy conectada con mi intuición. Pide una señal que corrobore algo sencillo. Y si te encuentras esas plumas, ya sabes que qué coincidencia, lo vas a llamar al principio. Y luego te vas a dar cuenta que no es coincidencia, que es tu intuición que te está mostrando cosas. La segunda cosa dentro de este punto es que empieces a tratar de intuir ciertas situaciones. Por ejemplo, sabes que vas a ver a una amiga y la vas a encontrar en 2 horas. Entonces lo que vas a hacer es te vas a sentar, vas a calmar tu mente, vas a concentrarte y vas a tratar de hablar con tu intuición y decirle, quiero que me cuentes qué color va a estar usando mi amiga. Y cuando tú la veas, te vas a dar cuenta si tenías razón o no. Si comienzas a dejar de lado la mente racional y a escuchar las imágenes o las palabras que te llegan y la apuntas y empiezas a corroborar pequeñas cosillas como estas, te vas a dar cuenta que te van a dar menos y menos dudas y le estás abriendo el paso a la intuición. Con esto va un punto muy importante. Cuando la intuición se presenta y no la escuchas, se va adormeciendo. Por eso, cuando la intuición te diga, como he dicho muchas veces, necesito cambiarme de calle y no sé por qué, cámbiate de calle. Necesito llamar a mi amiga. Ay, pero no tengo tiempo. Llámala. Estas son pequeñas situaciones en las que puedes comprobar si tu intuición tenía razón o no. Lo importante es como un músculo. Cuando no lo ejercitas, se va perdiendo. Lo mismo pasa con la intuición. A trabajar en la intuición y a darle pequeños trabajillos en los que tú te des cuenta si estás conectado o no estás conectado. Si al principio no estás conectado, no te juzgues, no hay ningún problema. Sigue intentando, sigue intentando. Y antes de acostarte, dile a tu intuición que estás completamente dispuesta a conectarte con ella, que estás escuchando lo que te dice. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es hacer lo que se te llegue a la cabeza en el momento en que la intuición lo diga. Y aquí es donde muchas personas tienen el problema. Me está diciendo mi intuición que le puedo decir a esta persona esto y esto y esto. Pues por supuesto, si es una cosa terrible que no se debe decir, bueno, uno no lo hace. Pero si es una cosa sencilla que tú estás intuyendo o que tú crees que es cierta, intenta. Esta persona te puede corroborar lo que tú estabas hablando diciendo, ¿y tú cómo sabías? Muy sencillo. Así que esta es la manera de trabajar con la intuición y de dejar al lado el metiche de la mente. Espero que te haya servido y entonces, para terminar ya, te invito a que te conectes conmigo vía Instagram, a que me sigas. Estoy bajo @MarcelaHEDE. Allí me encanta cuando comentas en los episodios, que me cuentes cómo te parecieron, que compartas tus experiencias y también que te suscribas al podcast en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast y que vayas a la página de Alquimia Personal, bajes y entres allí tu nombre sin apellido y tu correo. Allí nos vamos a comunicar y vas a escuchar de mí cosas que generalmente no comparto en el podcast. Nos vemos entonces la próxima semana.